sociedad. En consecuencia, si es un sistema de justicia o un poder judicial corrupto, lento, impredictible, entonces también hay que ver pues en la sociedad, cómo está siendo la sociedad, qué valores inculcamos a nuestros hijos, para a partir de allí quizás explicar desde el punto de vista sociológico por qué nuestras instituciones son así o asá. ¿No es cierto? Cuando votamos por un político porque habla bonito, porque ofrece mucho, pero no tiene absolutamente un programa político adecuado, no hay ideología, simplemente ofrecimiento. Cuando no hay eso, definitivamente el tema es complicado. Y elegimos pues a lo que hemos elegido. Ellos elegimos. Entonces, sistema de justicia, los valores que imperan en el sistema de justicia son correspondientes a los valores que imperan en nuestra sociedad. No somos isla, estamos dentro de la sociedad. Los que trabajamos ahí somos hijos, somos padres, somos esposos. En el caso de las mujeres son esposas, que son madres, de gente que vive en nuestra sociedad. En consecuencia, el tema pasa también por ver desde un punto de vista sociológico el asunto de la debacle del Poder Judicial y del sistema judicial en su totalidad. Bueno, la medida cautelar. ¿Cuáles son sus características? Aquí vamos a ver las siguientes características. En primer lugar, su jurisdiccionalidad. Su jurisdiccionalidad. ¿Qué es lo que pasa con la jurisdiccionalidad? Acá tenemos que decir lo siguiente. Una medida cautelar solamente podrá hacerse efectiva si es que un juez lo determina. Estamos hablando de un proceso judicial, porque ahora hay medidas cautelares también que se pueden pedir en el ámbito administrativo. El proceso judicial solamente puede hacerse efectiva una medida cautelar si es que existe una decisión o disposición del juez, a lo cual se llama jurisdiccionalidad. No podemos de ninguna manera pactar medidas cautelares, eso no está permitido, no está legislado. Yo no puedo con mi contrario, demandante, demandado, no pueden ponerse de acuerdo, bueno, hay que pactar o hay que hacer un acuerdo sobre un embargo o sobre un secuestro. No, ¿por qué? Porque dentro de un proceso las medidas cautelares solamente pueden ser otorgadas, dadas, hacerse vigentes y efectivas por un mandato judicial. A lo que incluso Calamandrei tiene un libro, ¿no?, al respecto, que dice la providencia cautelar del juez, nada más. ¿Ya? Entonces, la jurisdiccionalidad alude a ello. Una medida cautelar solamente puede hacerse efectiva si es que lo dispone un juez. Pero bueno, y si yo quiero con mi contrario y dar alguna garantía, pues para eso tienes, amigo o amiga, el Código Civil. No sé, hay derechos reales de garantía, claro, hay derechos reales de garantía, la prenda, la hipoteca, antícresis, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí sí, pero dentro del proceso tú no puedes pactar ninguna medida cautelar, solamente es el juez quien puede disponer la medida cautelar. De ahí esta característica de la jurisdiccionalidad. Prejuzgamiento, su segunda característica. Muchas veces nosotros decimos queremos un juez imparcial. Eso es el ideal, y obviamente así tiene que ser, juez imparcial, ¿no? Y el juez imparcial sabemos que es aquel juez que no es parte dentro de la relación material de conflicto, no es parte ahí. Ese es el juez imparcial, no tiene nada que ver en el asunto material o en bien en discusión, si se trata de discusión de un bien. En el asunto de discusión él no tiene injerencia directa o indirecta, de repente a través de su esposa, su hijo, no sé. No tiene esa injerencia. Entonces el juez es imparcial, porque imparcial significa no parte, pues, que no es parte, que no constituye parte. Entonces yo quiero un juez imparcial. Perfecto. Entonces el juez imparcial implica que este juez no debe dar su opinión o emitir su opinión hasta el momento en que decida sobre el fondo. Opinión, obviamente, sobre la pretensión principal que se está intentando. Sin embargo, el artículo 612 del Código Civil nos dice toda medida cautelar importa un prejuzgamiento. ¿No es cierto? Importa un prejuzgamiento, así lo dice textualmente. ¿Qué significa esto de importa un prejuzgamiento? Quiere decir que cuando el juez otorga o deniega una medida cautelar, está adelantando opinión sobre su parecer respecto de la pretensión principal.
momentito, pero esto invalida el proceso, porque no puede haber un juez que prejuzgue, porque eso afecta al principio del juez imparcial. No, hijito, no afecta, porque no te olvides que cuando el juez tiene ante sí un pedido cautelar, lo que hace es simplemente apreciar verosimilitud, que en su momento no vamos a ver de qué se trata, pero que no es obviamente una apreciación que se hace sobre el fondo de la materia, sino externamente. En consecuencia, ¿hay prejuzgamiento? Claro que hay prejuzgamiento, porque cuando tú le pides al juez que por favor, exiges o pides o demandas una medida cautelar y el juez te admite tu medida cautelar, está diciendo que hay posibilidad que lo que tú pretendes en el principal sea declarado fundado. Y al contrario también, te está diciendo, si te desestima tu medida cautelar, te declara improcedente, te está diciendo que él no ve hasta este momento que haya posibilidad de que tu pretensión principal sea atendida. Por eso es que no hay necesidad de que te cautele nada. Eso es el prejuzgamiento en la medida cautelar. Simplemente eso. No hay más, no hay que buscarle 5 pies al gato. ¿Entienden? En algún momento, ustedes saben que eso también sucede permanentemente a los jueces, me quejaron cuando era juez civil, porque había adelantado criterio respecto a la pretensión principal en la medida cautelar y por lo tanto había ya yo prejuzgado, por lo tanto ya no era imparcial, porque ya sabía yo cómo iba a salir el proceso, la pretensión en el proceso principal. Dijo que creo que a veces, y eso me da culpa, a veces quizás los jueces nos excedemos un poquito en apreciar verosimilitud y quizás nos metemos al fondo del tema. Eso pasa, sí, puede pasar. No sé, de repente X o Y razones, carga procesal, qué sé yo, pero de repente nos excedemos en apreciar ese tema. Entonces cuando pasa eso, definitivamente ahí sí hay que actuar con cuidado. Hay que actuar con cuidado. Pero el prejuzgamiento, como le digo, en la medida cautelar dice importa un prejuzgamiento porque otra cosa no podría decir. Implica ello. Simplemente ante los recaudos que tengo puedo advertir que posiblemente una sentencia declare tu derecho, te ampare tu derecho o quizás no te ampare tu derecho. Eso es prejuzgamiento. Por eso es que no habría ninguna inconducta si es que el juez ampara o desestima una medida cautelar, sobre todo inconducta por falta de imparcialidad. Provisorio. Es provisorio. Lo provisorio no tiene que ver con lo temporal, porque a veces podemos confundir, provisorio es temporal. No. Lo temporal tiene que ver con el plazo. Ahí juega lo temporal, ¿no es cierto? Entonces yo tengo tantos días, por ejemplo, para contestar la demanda, de 30 días para contestar una demanda, ya, eso es temporalidad. Entonces cumple mi 30º día, yo no contesto, ya, perdí, ya no puedo contestarla. O si contesto, me va a declarar improcedente. Eso es temporalidad. Pero provisoriedad implica que la medida cautelar definitivamente estará vigente en tanto y en cuanto la pretensión principal esté siendo discutida. O sea, sigue vida o sigue vigente, sigue viva mientras la pretensión principal siga siendo discutida. Porque ¿qué va a pasar? Va a pasar que si la pretensión principal en algún momento ampara la pretensión, la medida cautelar desaparece y pasa a ser medida de ejecución, cambia su forma, cambia su naturaleza. ¿Y qué va a pasar si la medida, en el expediente principal la pretensión es desestimada? La medida cautelar, improcedente o infundada, la medida cautelar automáticamente se cae, deja de tener vigencia. Entonces, a eso se refiere lo provisorio. Instrumental. El derecho procesal civil siempre ha tenido la calidad de instrumental respecto al derecho sustantivo civil, siempre.
Por ejemplo, por eso es que cuando se habla del derecho procesal civil, sí pues se dice, ¿no? Es instrumental, se dice como característica del derecho procesal, es instrumental.